Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la política y la ciencia, guiados por la mirada de Max Weber en El político y el científico. Sí, un texto fundamental para entender la relación, a veces compleja, entre estos dos mundos. Totalmente. Y lo que más me llamó la atención es cómo Weber define al Estado. ¿Te refieres a la cuestión de la violencia? Exacto. Weber plantea que el Estado es la entidad que reclama el monopolio de la violencia legítima en un territorio. Una definición que en su momento generó mucha polémica, ¿no? Sin duda. Y Weber lo dice sin vueltas. Todo Estado está fundado en la violencia. Lo interesante es cómo analiza el cambio histórico de esa violencia, ¿no? Claro, cómo pasó de estar en manos de distintos grupos, como familias, a concentrarse en el Estado. Imagínate lo que sería hoy si cada familia tuviera su propio ejército. Un caos total, sin duda. Volviendo a Weber, me parece clave su análisis de los tipos de legitimidad. Ahí distingue tres, ¿no? Tradicional, carismática y legal. Exacto. La tradicional se basa en la costumbre, en la creencia de que siempre fue así. Es la legitimidad de las monarquías, de los patriarcas. Claro, como los reyes de la Edad Media, o incluso algunas familias que hoy en día mantienen su poder basados en tradiciones ancestrales. Exacto. Después tenés la legitimidad carismática, que surge de un líder excepcional. Como Gandhi o Martin Luther King. Sí, o incluso figuras más oscuras como Hitler. Son líderes que cautivan con su personalidad, con su visión, y eso les da un poder enorme. Pero esa legitimidad es frágil, ¿no? Depende de que el líder mantenga su carisma. Totalmente. Si el líder desaparece o pierde su atractivo, el sistema puede colapsar. Y por último está la legitimidad legal, la de las sociedades modernas. Sí, la que se basa en la creencia en la validez de las leyes, en un sistema racional. Es la legitimidad del funcionario, del que aplica las normas sin importar quién esté en el poder. Es interesante cómo Weber analiza las fortalezas y debilidades de cada tipo de legitimidad. Claro, por ejemplo, la legitimidad legal, si bien es más estable, puede volverse demasiado rígida, burocrática. Y esto nos lleva a otro punto clave de Weber: la distinción entre vivir para la política y vivir de la política. Una distinción fundamental para entender las motivaciones de los que se dedican a la política. ¿Te referís a la diferencia entre los que buscan el bien común y los que buscan su propio beneficio? Exactamente. Weber plantea que hay quienes entregan la política como una vocación, movidos por un ideal. Y otros que la ven como un medio para obtener poder, prestigio o dinero. Claro. Y lo interesante es que Weber no juzga a ninguno de los dos, simplemente nos muestra que ambas motivaciones existen y que influye en cómo se ejerce el poder. Y también destaca que las condiciones económicas influyen en quién puede dedicarse a la política como vocación, ¿no? Por supuesto. Dedicarse a la política sin buscar un beneficio económico requiere de una independencia económica previa. Si tenés que trabajar para sobrevivir, es difícil dedicarle el tiempo y la energía que la política demanda. Esto me hace pensar en cómo la política actual está dominada por élites económicas. Una realidad que Weber ya anticipaba hace más de un siglo. Y hablando de la evolución de la política, Weber analiza en detalle la figura del político profesional, ¿no? Sí, y traza su desarrollo histórico desde sus orígenes hasta la era moderna. Es fascinante cómo esta figura se ha ido adaptando a los cambios políticos, tecnológicos y sociales. Y dentro de estos políticos profesionales, Weber destaca la figura del demagogo. El líder que busca el poder manipulando las emociones de las masas. Usa la oratoria, la propaganda para seducir a la gente. Y el demagogo siempre es una figura negativa. No necesariamente. Puede ser un líder carismático que busca el bien de su pueblo, pero también un oportunista que busca su propio beneficio. Es decir, la demagogia es una herramienta que puede usarse para distintos fines. Exacto. Y Weber nos invita a ser críticos, a no dejarnos llevar por la emoción del momento, analizar el discurso del demagogo y ver qué hay detrás de sus promesas. Y hablando de estructuras de poder, no podemos olvidar el análisis de Weber sobre la transformación de los partidos políticos. Un tema fundamental. Weber describe la aparición de la máquina política, esa estructura que busca controlar el acceso al poder. Esa imagen del político que mueve los hilos desde las sombras. Exactamente. Y Weber señala que si bien esta estructura puede ser efectiva para ganar elecciones, también tiene sus peligros. La corrupción, el clientelismo, la desideologización de la política. Un tema muy actual, sin duda. Pensar en los escándalos de corrupción que vemos hoy en día, en cómo algunos partidos parecen más preocupados por ganar elecciones que por representar los intereses de la gente. Sí, y lo valioso de Weber es que nos ayuda a entender estos fenómenos, a comprender las lógicas del poder, a ser ciudadanos más críticos y conscientes de cómo funciona la política. Y esto nos lleva a uno de los puntos más interesantes de la obra de Weber. Su análisis de los dilemas éticos que enfrentan los que se dedican a la política. Weber introduce una distinción clave: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.
dos maneras de entender la moral en la política, ¿no? Exacto. La ética de la convicción se basa en principios inquebrantables, en defender una causa sin importar las consecuencias. La ética de la responsabilidad se centra en las consecuencias de las acciones, en prever los efectos de las decisiones. Es decir, la ética de la convicción se centra en las intenciones, mientras que la ética de la responsabilidad se centra en los resultados. Exactamente. Y Weber plantea que en política a menudo hay que elegir entre estos dos enfoques y no hay una respuesta fácil. Claro, a veces defender un principio a toda costa puede tener consecuencias negativas. Y a veces buscar el bien común implica tomar decisiones que van en contra de nuestras convicciones. Weber nos muestra la complejidad de la moral en la política, la dificultad de conciliar los ideales con la realidad. Y en este punto introduce una figura que contrasta con la del político, la del científico. El que busca la verdad por la verdad misma, guiado por el rigor y el afán de conocimiento, a diferencia del político, que navega un mundo de intereses en conflicto. Exacto. Y lo interesante es que Weber no idealiza al científico, reconoce su valor, pero también sus límites, sus posibles sesgos, el peligro de que la ciencia se convierta en un instrumento de dominación. Es decir, nos invita a ver la ciencia con una mirada crítica. Totalmente. Y a partir de esa comparación, nos invita a reflexionar sobre la relación entre ciencia, política y ética. Me parece importante destacar su análisis de la vocación del científico. Esa entrega apasionada a la búsqueda del conocimiento, ¿verdad? Exacto. El verdadero científico, según Weber, se siente atraído por la idea, por desentrañar los misterios del universo. Esa embriaguez por la investigación que menciona Weber, esa sed insaciable por descubrir algo nuevo. Totalmente. Pero Weber también reconoce los límites de la ciencia. ¿En qué sentido? La ciencia no puede responder a todas las preguntas, especialmente a las que tienen que ver con el sentido de la vida, los valores, la moral. Claro, la ciencia nos explica cómo funciona el mundo, pero no nos dice para qué funciona, cuál es su propósito. Acá Weber hace una distinción clave. La ciencia se ocupa del ser, de lo que es, mientras que la ética se ocupa del deber ser. O sea, la ciencia escribe la realidad y la ética nos orienta sobre cómo actuar en esa realidad. Tal cual. Y esto implica que la ciencia por sí sola no puede guiarnos en las decisiones morales. Necesitamos de la ética, de la reflexión sobre los valores. Y acá entra la responsabilidad del científico, ¿no? No puede desentenderse de las consecuencias de sus descubrimientos. Claro, porque esos descubrimientos pueden usarse para fines muy diversos, algunos beneficiosos y otros destructivos. La energía nuclear, por ejemplo, puede usarse para generar electricidad o para fabricar bombas. O la ingeniería genética, que puede curar enfermedades o crear armas biológicas. Por eso, Weber advierte sobre el peligro de una tecnocracia, donde la ciencia se vuelve un instrumento de dominación. Un tema muy actual. Con los avances en inteligencia artificial, biotecnología, la ética de la ciencia es cada vez más urgente. Sin duda. Y Weber nos da herramientas para pensar críticamente sobre estos desafíos, para no tener una visión ingenua del progreso científico. Y volviendo a la figura del político, ¿qué cualidades destaca Weber para el ejercicio responsable del poder? Habla de la pasión, ese compromiso ferviente con una causa. Esa llama sagrada que impulsa al político a luchar por sus ideales. Exacto. Pero también habla de la mesura, la capacidad de actuar con frialdad, de no dejarse llevar por las emociones. Un equilibrio entre la pasión y la razón, entre el corazón y la cabeza. Sí, y un tercer elemento clave es el sentido de la responsabilidad. El político debe ser consciente de que sus decisiones afectan a mucha gente. No puede actuar de manera impulsiva, debe pensar en el impacto de sus decisiones. Exactamente. Y esa responsabilidad implica tomar decisiones difíciles, donde no siempre se puede contentar a todos. Weber nos muestra la política como un terreno complejo, sin soluciones fáciles, donde las decisiones tienen un costo moral. Sí, y no idealiza al político, lo presenta como ser humano, con sus convicciones, sus ambiciones, sus limitaciones. Una visión realista, que nos ayuda a entender mejor la naturaleza humana y los desafíos de la política. Totalmente. Y volviendo a la ética de la convicción y la responsabilidad, Weber nos muestra cómo esta tensión se vive en la práctica política. A veces defender un principio a toda costa puede tener consecuencias negativas y a veces buscar el bien común implica ir en contra de nuestras convicciones. Claro. Y Weber no nos dice qué camino elegir. Nos invita a reflexionar, a no simplificar, a reconocer la complejidad de la ética. Y a renunciar a nuestros ideales, a la pasión por cambiar la realidad,
aunque implique decisiones difíciles. Un equilibrio delicado entre la convicción y la responsabilidad, entre la pasión y la razón, entre los ideales y la realidad. Y Weber nos muestra que la política es donde estas tensiones se viven con más intensidad. Sí, y lo valioso de su obra es que nos da herramientas para comprender estas tensiones, para pensar críticamente sobre la moral en la política, para tomar decisiones más conscientes. Y también nos ayuda a entender la relación entre política y ciencia, ¿no? Exacto. Weber muestra que la ciencia puede ser una herramienta valiosa para el político, dándole un conocimiento más preciso de la realidad, ayudándolo a buscar soluciones más eficaces. Pero también advierte sobre sus límites, el peligro de convertirla en un instrumento de dominación. La ciencia no puede reemplazar a la política ni a la ética. Totalmente. La política es una cuestión de valores, de ideales. Y la ciencia, aunque nos ayuda a entender la realidad, no nos dice qué valores defender ni qué fines perseguir. Y acá Weber nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación, nuestra entrega a una causa, ya sea en política, ciencia o cualquier ámbito. Esa entrega apasionada, esa búsqueda incansable de la verdad, esa convicción de que contribuimos a algo más grande que nosotros mismos. Y Weber nos recuerda que la vocación no es solo pasión, también es disciplina, rigor, capacidad de análisis, de conectar la teoría con la práctica. Y en el caso de político, también se necesita esa mesura, esa capacidad para tomar decisiones difíciles, para sopesar, para prever las consecuencias, para actuar con responsabilidad. Weber nos deja una enseñanza muy valiosa. La política es compleja, no hay soluciones fáciles, a menudo hay que elegir entre dos males. La búsqueda del bien común exige sacrificios. Pero no hay que renunciar a la lucha, a la búsqueda de un mundo mejor, a defender nuestros ideales. Y en ese camino, la ciencia puede ser una herramienta valiosa. Pero sin olvidar que la ciencia no tiene todas las respuestas, ni nos dice qué valores defender. En definitiva, la obra de Weber nos invita a reflexionar sobre la relación entre política, ciencia y ética, a reconocer la importancia de la vocación, la pasión, la responsabilidad, la mesura, el análisis y la conciencia de las consecuencias. Un texto vigente que nos interpela a pensar críticamente sobre el mundo y nuestro papel en él. Y hablando de vocación, me parece súper interesante cómo Weber conecta esto con los desafíos del político profesional en la era moderna. Claro, no es fácil conciliar esa entrega apasionada con la necesidad de actuar con responsabilidad en un mundo donde la opinión pública es tan importante. Exacto. Weber habla de un peligro que acecha a muchos políticos: la vanidad. ¿A qué te referís? A esa necesidad de estar siempre en el centro buscando aplausos y reconocimiento que a veces les hace perder de vista el objetivo final. Se convierten en comediantes que buscan solo la popularidad. Exactamente. Y Weber critica mucho a ese político que se embriaga con el poder, que lo disfruta por el poder mismo, sin un propósito. Claro. Sin una brújula ética que guíe sus acciones. Tal cual. Weber nos recuerda que la verdadera vocación política implica una entrega a una causa que va más allá de los intereses personales. Una causa que se convierte en el motor de la acción. Y esa idea de la vocación no se limita solo a la política, ¿no? Weber la extiende a todos los ámbitos: la ciencia, el arte, la religión. Es la idea de que el trabajo tiene sentido cuando se hace con pasión, con la convicción de que aportamos algo más grande que nosotros mismos. Me encanta esa idea. Y me parece fascinante cómo Weber relaciona la vocación del político con la del científico. ¿En qué sentido? Dos figuras que, a pesar de sus diferencias, comparten esa entrega apasionada a su tarea, esa búsqueda incansable de la verdad. Claro, ambos buscan una forma de verdad. El político, la verdad en el sentido de lo justo, de lo que beneficia a la sociedad. Y el científico, la verdad en el sentido de lo real, de lo que se ajusta a las leyes de la naturaleza. Interesante. Pero Weber también nos advierte que la vocación sola no alcanza. Claro, se necesita algo más que pasión para lograr resultados. ¿A qué te referís? Se necesita disciplina, rigor, capacidad de análisis, conectar la teoría con la práctica. Y en el caso del político también se necesita esa mesura. Esa capacidad para tomar decisiones difíciles, para sopesar, para prever las consecuencias, para actuar con responsabilidad. Exactamente. Weber nos deja una enseñanza muy valiosa. La política es compleja, no hay soluciones fáciles, a menudo hay que elegir entre dos males. La búsqueda del bien común exige sacrificios. Pero no hay que renunciar a la lucha, a la búsqueda de un mundo mejor, a defender nuestros ideales. Claro, y en ese camino la ciencia puede ser una herramienta muy útil. Pero sin olvidar que la ciencia no tiene todas las respuestas. Ni nos dice qué valores defender. En definitiva, Weber nos invita a reflexionar sobre la relación entre política, ciencia y ética, a reconocer la importancia de la vocación, la pasión, la responsabilidad, la mesura, el análisis y la conciencia de las consecuencias. Un texto vigente que nos interpela a pensar críticamente sobre el mundo y nuestro papel en él. Si esto te ha parecido interesante, te recomiendo leer el libro completo.
Es una lectura desafiante que te hará cuestionar tus propias convicciones. Totalmente de acuerdo. Hasta la próxima.